El gato me deja el gato me dice que le abra la puerta y me cierra la puerta. Entonces vamos a comenzar a grabar, como siempre, ¿no es cierto? El que no quiere que se grabe, pues no abandonar no hablar. Ya, como decíamos inicialmente, las cámaras, si las tienen encendidas y funciona bien el sistema, no hay problema, ¿cierto? Pero si el sistema comienza a funcionar mal, puede tener que decir que apaguen las cámaras. Ok. Y dentro de esto estaríamos cuando hagan esta pregunta, pueden prender la cámara, ¿no es cierto? Y lo otro también, los micrófonos, tratar de mantenerlos apagados porque se empieza a escuchar cosas anexas a la clase. Ya. Como me preguntaban inicialmente, la clase va a ser grabada y yo mañana en la mañana le voy a mandar el link a la nueva directora que es Liliana Cancino. Entonces ella lo va a publicar el link. ¿Qué más le iba a decir? Contestando ya las preguntas un poco en desorden las que me habían hecho anteriormente, se establecieron, Liliana es súper ordenada, ¿cierto? Está haciendo un trabajo bastante grande para darle las normas de este examen que va a ser, como te digo, de avanzada, porque hacer un examen de grado online, que es la primera vez que se hace. Entonces formó distintas comisiones para que estuvieran encargados de hacer el examen de grado. ¿Ya? Valeria se escucha como... No sé, yo creo que me escucha la gente, ¿no? Sí, Valeria quiere hablar. ¿Quiere hablar? Pareciera. O tal vez está bien asistado. Tiene que prender el micrófono. Sí. Ahora se fue, parece que está como una fachada. Bueno, sigo mientras les voy contando. Entonces, para el área de microeconomía se escogieron a dos personas, ¿no es cierto?, que soy yo y Hermógenes Guerrero. O sea, yo y Hermógenes Guerrero somos los que propusimos preguntas para el área de microeconomía. Ahora nos dividimos también en estas clases de examen de grado. Yo predominantemente voy a estar en lo que es materia de precios 1, ¿cierto? Mi papá a lo mejor pasar un poco a precios 2, y él se va a enfatizar más en precios 2 que en precios 1, ese es el acuerdo, estamos súper bien organizados en eso con él. Así también hay dos personas que están a cargo del tema macro, que son Patricio Mujica y Gustavo Díaz, y dos personas en el área de administración, que es conocido de todos, Lleval Data, y Jorge Guzmán, creo que se llama, no me acuerdo el apellido de él. Castro. No es Guzmán, Castro, Jorge Castro, justamente. Sí. Entonces, esas son. Entonces, hay todas las comisiones están presididas por Liliana, que es, como ustedes saben, ingeniero comercial, entonces sabe harto de los temas. Y como te digo, ella está trabajando con un protocolo para el examen de grado online. Yo he utilizado algunos borradores y está bastante completo. Entonces con eso va a generar que ustedes no tengan dudas, porque esta cosa es, ¿no es cierto?, para todos complicado. Nosotros para hacer las preguntas, ustedes para contestar, porque hay muchas cosas eventuales en este caso. Como decía un profesor, esto es una noticia en desarrollo. Frank, ¿quiere preguntarme algo? Sí, tengo una consulta, profe, que no sé si lo han informado, pero el examen que va a ser en modalidad e-learning, ¿va a ser a través de un sistema o va a ser en vivo? Nosotros vamos a tener que dar el examen. Yo lo que tengo entendido que el examen va a ser vía Zoom. Ya, vía Zoom. O sea, nosotros tenemos que estar con nuestras cámaras activadas, claro, igual como en una videoconferencia. Tiene que estar con la cámara encendida. Eso es lo que entiendo. Profe, y una consulta en el hecho de anotar la respuesta nosotros en una hoja de
bueno, esos son los procedimientos que va a hacer que le va a indicar la profesora Liliana. Ya. Aquí vamos, aquí están contestando, ¿no? ¿Serio? Algunas personas. A la Valeta dice que no escucha nada. Yo creo que a mí me pasó un tiempo y tiene que entra a través de Google Chrome. Porque yo no entraba a través de Google Chrome hace un tiempo y me pasaba lo mismo, no escuchaba. Tiene que ser con Google Chrome. Claro. También me pasó lo mismo, algunas así que le estoy mandando un mensaje aquí. Entonces ahora vamos a partir, ¿no es cierto? Ya que hablamos de las cosas generales. Entonces hoy vamos a hablar de las cosas generales. El examen, ya les hablé del examen, cómo va a ser. Como siempre van a haber, ¿no es cierto?, un área de micro, la otra área de macro y el área de administración. Tengo entendido que dos van a ser en la mañana y uno va a ser en la tarde. Las clases de repaso ya les indiqué, ¿no es cierto? Una la voy a hacer yo y creo que Hermógenes la va a hacer el próximo lunes. Voy a poner acá la ahí está mi cámara. La comisión, como decíamos, va a estar yo, Hermógenes y Liliana, ¿no? La comisión del examen de grado micro. Y quería, ¿no es cierto?, partir por la bibliografía. Primera vez que nosotros hemos anticipado, fue el primero que ahora las sesiones de consulta del examen de grado. La bibliografía está puesta, ¿no es cierto?, en el Moodle, como dice alguien, o no sé, en el campo virtual. Los libros que están utilizados, el libro es el Pindic y está Varian, y además está, en lo más básico, está el Mencio. Entonces, como siempre les digo, a las personas que estén un poco débiles todavía en macroeconomía, les aconsejo, ¿no es cierto?, que lean ese libro porque es muy claro, el Mencio, y están todas las cosas básicas. Entonces yo creo que los 3 libros que están ahí son los libros que ustedes debieran utilizar, ¿cierto?, para el examen de él. Ahora el otro es siempre el Nicholson, es que son más matemáticos, y que si tienen todas matemáticas lo pueden ver ahí. La estructura del examen, ¿no es cierto?, va a ser similar a las anteriores, pero ahora tienen que tener en consideración que esta cosa es online, así que creo que va a haber algo un poco distinto en que las ponderaciones pueden ser distintas, sobre todo en la parte de los ejercicios. Pero lo que hemos logrado mantener en nuestras discusiones, ¿no es cierto?, son conversaciones entre los profesores, por lo menos en el área micro, y que tenemos elección de preguntas. Hasta ahora, ¿no es cierto?, tenemos va a haber un set de preguntas de 5 y se van a escoger 4, y va a haber otro set que van a ser 5 y se van a escoger 4. Entonces, más o menos creo que van a ser 8 preguntas en total. ¿Qué más le voy a decir eso? Y eso un poco para las dudas que ustedes tienen de que a veces no, ¿cierto?, los profesores han cambiado, ¿cierto?, sobre todo en el área entre ellos dos. O sea, han habido varios profesores. Entonces, para colocar las elecciones de preguntas, ¿no es cierto?, le minimiza alguna pérdida que ustedes puedan tener de no haber visto esas materias en clase, ¿cierto?, aunque están en el temario. Entonces, eso es más o menos para que ustedes sepan cómo va a ser el asunto. Ahora, recomendaciones generales, como pusieran, cómo estudiar, y como siempre les digo, estudiar de lo más fácil a lo más difícil. Si ustedes parten por lo más difícil, para llegar a lo más fácil no van a tener claros los conceptos básicos, que son los mejores que hay que tener para poder responder los fútbol. Entonces, ¿cómo estudiar? Esa pregunta la tengo acá, y la contestación es estudiar de lo más fácil a lo más difícil.
se apartan por los que tienen debilidad en el micro, partan por el macro y partan, ¿no es cierto?, viendo los temas que están en el temario. Entonces, teoría del consumidor, teoría de empresa, competencia perfecta, monopolio, etc. El tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es muy importante, entonces tienen que tratar de distribuir bien el tiempo. No quedarse pegado en alguna pregunta. Y tengo entendido que van a tener un espacio para contestar. Parece que no es libre el número de hojas que tienen que contestar. La hoja donde va la pregunta parece que van a tener que contestar en la hoja donde va la pregunta. Y después, ¿no es cierto?, una de las cosas muy importantes es contestar lo que se pregunta. Ese es otro tips que les puedo dar. Porque a veces ven la pregunta y contestan otra pregunta, y eso también está muy... Estudiar, tiempo. Complementario dice, supongamos que son dos bienes perfectamente sustitutos. Entonces están cambiando la pregunta y ahí no van a tener, ¿cómo se llama?, puntaje. Lo otro es ser claro y directo a la respuesta. Por lo menos este es un consejo, ¿no es cierto?, de microeconomía. En las otras áreas, como administración, ¿no es cierto?, ahí se expanden ustedes mucho más, ¿cierto? Pero acá en micro hay que ser claro y preciso. Entonces no gasten demasiado tiempo en escribiendo demasiado. La experiencia que he tenido hoy día en las pruebas online es que la gente está escribiendo mucho, ¿cierto? Y eso no es bueno porque se cansan y pierden tiempo, ¿no es cierto?, y no ganan puntaje. Entonces hay que ser claro y directo en la respuesta. Otra cosa que siempre digo es que nada es obvio. Nada es obvio. ¿No es cierto? Si le preguntan, mire, si aumenta el precio, la cantidad demandada baja, sí, baja. Entonces no pueden decir, mire, esto es obvio, no. Tienen que colocar, aunque sea básico, tienen que colocar la respuesta. Y lo último, ¿no es cierto?, es que no hay truco en las preguntas, así que no le busquen la quinta pata al gato, ¿cierto? Las preguntas son directas y claras. Entonces no busquen, puedo empezar, oye, la pregunta que es fácil. ¿No? Si es fácil, es fácil. No es que le estemos buscando otra cosa. O sea, no traten de buscar cosas que no se están preguntando por creer que hay algún truco. Las preguntas más complicadas en ese sentido, ¿no es cierto?, que aparentemente tenían truco, pero no eran tanto los trucos, eran las preguntas que se hacían de introducción a la MIC. Porque a veces pedían, ¿no es cierto?, cuál es el efecto en el bienestar, entonces en el productor, ¿no es cierto?, y no preguntaban en el productor y el consumidor. De repente contestaban el productor y el consumidor, pero ustedes no se fijaban, ¿no es cierto?, que solamente se estaba viendo una sola cosa. Bueno, y todo esto que está acá, ¿no es cierto?, no serviría de nada si ustedes no leen bien la pregunta. Así que tienen que leer muy bien la pregunta. Entonces, esas son las recomendaciones generales respecto de cómo contestar un examen de grado. Entonces, quisiera en la introducción ver, ¿no es cierto?, una serie de errores frecuentes que hemos visto en los exámenes de grado. Entonces, nuestro objetivo hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ver los errores generales y específicos en teoría del consumidor y después vamos a ver lo mismo en teoría de la empresa. Los generales, ¿no es cierto?, van a ser para los dos, ¿cierto?, para teoría de la empresa y teoría del consumidor. Como digo yo, el primer error general que existe es no estar en la galáctica. No estar en la galáctica. ¿Qué significa eso? Que uno pregunta la teoría del consumidor y contestan con la teoría de la empresa. Confusión, ¿no es cierto?, entre utilidad de la empresa y utilidad de un consumidor. Por eso que en general nosotros cuando hablamos de la empresa hablamos de beneficio, no hablamos de utilidad, para que no exista ese problema. A veces confunden isocuantas con curvas de indiferencia. Y de repente también, ¿no es cierto?, en la teoría del consumidor le ponen una oferta al consumidor.
Entonces, esos son errores garrafales que existen, ¿cierto? Que eso implica que en la pregunta pueden tener 0 puntos, porque quiere decir que la persona no está en la galáctica, no está en la galáctica ni siquiera, están en otra frecuencia. O de repente se pregunta por un consumidor y se contesta con el mercado. Entonces, cuidado con los errores de esos de tipo general, ¿cierto? Que dicen, mire, no está ubicado, ya no estar ubicado ya tienen 0 puntos. Entonces, por lo tanto, lo primero que hay es que ubiquémonos quién nos están preguntando, en qué materia nos están preguntando. Y utilicemos las herramientas que tenemos de esa parte de la microeconomía. Bueno, después ahora veamos los errores específicos, ¿cierto? Los específicos son que se curva de indiferencias propiedades porque muchas veces, la mayoría de las veces, cruzan las curvas de indiferencia, ¿cierto? Y por definición, ¿no es cierto?, las curvas de indiferencia no se pueden cruzar. Como digo, yo a veces hacen un gráfico y el gráfico es más difícil que se crucen, pero hacen que igual se crucen. No sé cómo lo hacen, ¿cierto? Entonces colocan acá, aquí colocan una curva de indiferencia, ¿no es cierto?, y aquí viene la otra curva de indiferencia. Entonces, una cruzada con la otra, ¿cierto? Y no se pueden cruzar. Lo otro importante es que cuando hacen el gráfico del equilibrio del consumidor, ¿cierto?, la tangencia, si las curvas de indiferencia no son de los casos especiales, es en un solo punto, ¿cierto? De repente hacen los gráficos como que esta tangencia estuviera, ¿cierto?, estuviera con todos estos puntos. No, cuando es una línea curva, una línea recta, la tangente es solo en un punto. Entonces también tienen que tener en consideración eso, ¿no? Porque frecuentemente es de errores. Lo otro, que viendo esto, si tenemos esta cosa acá, tasa marginal versus tasa marginal de sustitución técnica. La tasa marginal de sustitución es la pendiente de una curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución técnica es la pendiente de una isocuanta. Entonces, a veces se pregunta por la pendiente de la curva de indiferencia y tienen que descartar con la tasa marginal de sustitución y no con la técnica, ¿no es cierto?, que es del otro lado. Igual, ¿no es cierto?, hay confusiones a veces que en la teoría del consumidor colocan la productividad marginal, y no tienen nada que ver, porque lo que se usa en la teoría del marginal es la utilidad marginal, no el producto marginal. Y después, ¿no es cierto?, tenemos los errores matemáticos básicos, ¿no es cierto?, que están justificados por esto, ¿no es cierto?, más x cuadrado más y cuadrado, que ha salido más de una ocasión, y aquí está x por y, ¿no es cierto?, ya simplifican acá el y, de color, simplifican el y, ¿no es cierto?, aquí simplifican el cuadrado, ¿no es cierto?, simplifican el x, el cuadrado acá, y dicen, mira, esto es igual a x más y, ¿cierto?, lo que está completamente errado. Son errores matemáticos muy, muy fuertes que hay que evitarlo. Y, bueno, entre otras cosas, también tienen que saber derivar, sobre todo que las derivadas de esta cosa no son muy difíciles, son derivadas simples. Vamos a continuar entonces, ya. Después tenemos, después te contesto la pregunta. Después tenemos, ¿no es cierto?, los errores frecuentes, que son confundir la demanda de mercado con la demanda individual. En esta clase de examen de algunas veces, algunas personas me han dicho que aquí se le ha iluminado su cerebro, ¿no es cierto?, al entender, ¿cierto?, que la demanda de un individuo es distinta a la demanda de mercado. Pues recuerden que la demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales. Y la demanda de individuo, ¿no es cierto?, es la individual, es la que vemos en la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, y la inferimos de la curva de consumo-precio. Creo que tengo más adelante un comentario respecto de eso. Lo otro es confusión entre bienes perfectamente sustitutivos y bienes perfectamente complementarios. Más que nada, ¿no es cierto?, no es en el concepto, sino es en el tipo de curva de diferencia que colocan, ¿no es cierto? A veces colocan en vez de bienes perfectamente sustitutivos, colocan la curva de diferencia de bienes perfectamente complementarios. O a veces, cuando bienes perfectamente complementarios, colocan la de perfectos sustitutos. También, eso vamos a entrar un poquito más adelante, tengo unos gráficos de eso, creo. Y recuerden, ¿no es cierto?, que estos son casos especiales y las curvas de indiferencia generalmente son
curvas de diferencia de bienes sustitutos. Son las que nosotros tenemos, estas que están así, ¿no es cierto? Son bienes tan normales, estas curvas de diferencia que vemos siempre, que me salen un poco raras acá, pero esa curva de indiferencia, ¿no es cierto?, son bienes sustitutos. Y eso me hace recordar algo que tenía para decirles al principio, que por favor, no contesten con la insulina. Porque dicen, no, la insulina porque no tiene sustituto. ¿Cierto? Lo que pasa es que, si bien es cierto lo que dicen ustedes, pero la teoría del consumidor es la base, es que son dos bienes y los dos bienes son sustitutos. Esto es la teoría del consumidor. No asumimos un consumidor que consume un bien, asumimos un consumidor que consume dos bienes. Entonces, por lo tanto, no pueden salir con el tema de la insulina, que es una cosa que siempre sale todos los semestres, a pesar de la prédica. Entonces, esa la tenemos lista, esta también. Los otros precios relativos. Esta última error ha estado saliendo últimamente. Porque dicen, mire, como los precios relativos aumentan, ¿no es cierto?, el consumidor cambia sus preferencias. No, el consumidor no va a cambiar sus preferencias. Lo que pasa va a sustituir un bien por otro. No significa que sus preferencias cambien. Si los precios relativos de los bienes no influyen en las preferencias. Influyen solamente en que sustituye un bien por otro. Nada más. Y el otro error que aparece siempre, el concepto de bien neutro. Y el bien neutro, el concepto de bien neutro es aquel bien que al variar el ingreso no varía la cantidad consumida. Al variar el ingreso no varía la consumición. No es un bien neutro cuando varía el precio y no varía la cantidad consumida. No. Cuando varía el precio y no varía la cantidad consumida, lo que tenemos es una demanda perfectamente inelástica, como la que tenemos aquí. Entonces, el bien neutro no es respecto del precio, sino el bien neutro respecto del... Entonces, ya, y dado eso, entonces ahora vamos a parar aquí un poco a ver si tienen unas dudas. Respondiendo, ¿no es cierto?, la duda que me plantea Alejandra Rosende acá, ¿en qué nos enfocamos más con respecto a qué estudiar? O sea, creo que hay que enfocarse en los temas más bien que hemos visto en las clases. Entonces, como saben, las clases son la columna vertebral. Entonces, lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, es ver sus cuadernos en las clases que tuvimos o que tuvieron con otros profesores, ¿cierto?, y ver lo que tienen ahí y con eso complementarlo con los libros, ¿cierto? Porque a veces en los libros está mejor explicado que en la clase, o tiene, ¿no es cierto?, una hoja de explicación y quizás en la clase hay 4 líneas. Entonces, eso es lo que creo que deberían hacer. Las columnas vertebrales son los cuadernos, y eso se complementan con los libros. Y los libros ya señalé, ¿no es cierto?, algunos que están. El segundo portal dice que está pensado para hacer, en ese caso, ¿cómo sería un ejercicio? Esa es una cosa que va a contestarle Liliana en su protocolo que está haciendo, que está en borrador. También habrá que graficar en el examen, eso también lo va a contestar Liliana en el borrador, o sea, en el protocolo, que tiene que hay un borrador. Entonces, se ha demorado hoy un poco porque lo está haciendo, pero bien con detalle, ¿Cuáles son los 3 libros que mencionaste? Mira, los que mencioné, ¿no es cierto?, los básicos son, o sea, los de textos, son el Variant, H-Variant, que ese lo utiliza bastante Hermógenes, yo lo usaba también mucho antes, pero ahora yo me había cambiado al Pindic. Entonces, los dos básicos, los dos de curso son Variant y Pindic. Y, ¿no es cierto?, el que yo aconsejo para las personas que están o se sienten débiles en economía es el Principios de Economía Mankiw, que también está en el listado de la bibliografía. Se me fue Carol San Martín. Entonces lo voy a tener que poner aquí en el chat. Indic, Variant y Mankiw.
el de micro, no el de macro. Ya. Entonces, no sé si tienen de estos errores frecuentes alguna duda, como preguntarle, para que me quieran preguntar. Si no, ahora vamos a empezar, ¿no es cierto?, con la solución de las preguntas que yo saqué, principalmente me basé en el examen de grado anterior. Profesor, ¿Tiene? en vez de la insulina, como sustituto, ¿No te entendí? en vez de la insulina como sustituto, No, es que ahí tú puedes decir, mira, lo que digo yo, o sea, tiene insulina y alimentación. perfecto. Y tú me puedes decir, mira, si no consumes la insulina me muero. Yo te puedo decir, oye, si no comes también. Estamos como la situación actual. Ok, Si tenemos cuarentena total y nadie puede salir a la calle, no va a morir de hambre. Y si salen todos a la calle, no va a morir de la pandemia. ¿No? Ya. gracias. Ya. Entonces, la curva de demanda de un consumidor por el bien X necesariamente debe tener pendiente negativa si el bien X es normal. Comente. Entonces la pregunta, como algunas son, eso también se me olvidó explicarle, ¿no es cierto? Algunas son de comente y otras son explique, entonces tienen que fijarse bien. He visto que muchas personas dicen la pregunta explique y contestan es falso, entonces como, o verdadero, no debe que ver. ¿Cierto? Cuando se dice comente o se pregunta qué opina usted, si está de acuerdo o en desacuerdo, ustedes tienen que decir, mire, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, o es falsa o es negativa, ¿cierto? O es verdadera la afirmación. Y como siempre en esto, ¿no es cierto?, se tiene que utilizar el método deductivo o el inductivo. Pueden decir falso porque bla, 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 ¿no es cierto? O pueden decir bla, 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 y después falso. Las dos maneras hay de contestar y, por supuesto, ¿no es cierto?, que se la tienen que jugar por algo, ¿no es cierto? Tienen que dejar si es falso o es verdadero, porque si no son claros, como digo yo, que a juicio del corrector, ¿cierto?, lo que trató de decir la persona. Entonces, esta fue una pregunta, creo, del último examen de grado. Entonces dice, la curva de demanda del consumidor por el bien X necesariamente debe tener pendiente negativa si el bien es normal. Entonces, veamos las cosas importantes. Primero, la demanda de un consumidor. O sea, no estamos hablando de la demanda de mercado. Y estamos diciendo que tiene pendiente negativa. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, de una cosa así, demanda de un individuo. Entonces, si el bien X es normal, se pregunta, ¿esa es la demanda que tendremos? No sé qué opina. ¿Qué opinan? Primero tenemos que ubicarnos en la galáctica. ¿Qué nos dice la galáctica? Mira, estamos hablando de la pendiente negativa de una curva de demanda. ¿Y qué tenemos que ver? Lo que se ve en la curva de demanda, ¿no es cierto?, es el efecto precio. Efecto precio. Entonces, ¿no es cierto?, voy a tratar de pasar las líneas para que sea un poquito más claro el gráfico, por lo menos las líneas. Si tenemos esto así, ¿cierto?, y aquí tenemos la demanda de un consumidor. Esto es acá el precio, no lo voy a poner, no sé, y aquí es la cantidad. Entonces, ¿cuál es el efecto precio? Es si nosotros nos movemos si estamos aquí, no sé, esta va a ser la cantidad, supongamos Q1, y si baja el precio, ¿no es cierto?, vamos a estar en Q2. Entonces, ¿qué ha pasado, no es cierto? El precio disminuyó y la cantidad aumentó. Entonces, el efecto del impacto en la disminución del precio, el efecto en la cantidad, es el efecto precio. Entonces, Q1, Q2 es el efecto precio. ¿No es cierto? ¿Y cómo sabemos? El efecto precio es igual al efecto sustitución más el efecto ingreso.
Entonces noten, ¿no es cierto?, que aquí me están dando la información de que es un bien normal. Por lo tanto, me están dando la información del efecto ingreso. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿No es cierto? Que voy a poner acá. El bien es normal, sí. Entonces vamos a colocar acá, ¿no es cierto? Sustitución, vamos a ponerlo de otra manera. El efecto ingreso cuando el bien es normal, ¿va en qué dirección? Me refiero, la dirección, ¿en la misma dirección del efecto sustitución o en la dirección contraria? Contraria. No, en la misma dirección. Entonces negativo. Claro, es negativo porque el efecto sustitución siempre es negativo. ¿Y qué quiere decir que sea negativo? Que hay una relación inversa entre precio y cantidad. ¿Mm? Entonces, como bajó el precio, aumentó la cantidad de consumida por el efecto sustitución. Como disminuyó el precio, aumentó la cantidad consumida por efecto sustitución. Ahora, como el precio disminuyó, el ingreso real aumentó. ¿Cierto? Y como es un bien normal, nos dice que cuando aumenta el ingreso, aumenta su consumo. Entonces, el bien, al bajar el precio, por efecto sustitución, aumentó el consumo. Y por efecto ingreso, aumentó aún más el consumo. Entonces, quizás voy a colocarlo aquí, ¿cierto? Se voy a poner aquí en la misma dirección y voy a colocarlo con numeritos. Creo que es más pedagógico. Entonces, supongamos que el efecto precio es igual a menos 8. ¿Qué quiere decir eso? No, tiene que ser más porque este es una disminución en el precio. Entonces, como el precio disminuyó, aquí lo tenemos, disminuyó, ¿cierto? La cantidad consumida aumentó. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo esto que está acá, esto es el efecto precio, esto es 8. Pero el efecto precio se divide en efecto sustitución y en efecto ingreso. Esto, como van en la misma dirección, supongamos, si el efecto sustitución es igual a más 5, esto implica que el efecto ingreso será igual ¿a cuánto? Así es. Menos 5. No, no. ¿Por qué? ¿No es cierto? El efecto precio es igual a ES más EI. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Que el efecto precio, 8, ¿cierto? Va a ser igual a 5. ¿Cuánto nos queda? No sé. Claro. Vale, caché. Entonces, ¿no es cierto? Eso hay que tener claro, que cuando el bien es normal, va en la misma dirección del efecto sustitución. Y cuando el bien es inferior, puede ser inferior en dirección contraria al entonces si X fuese en dirección contraria al efecto sustitución.
una juguera parece. Fran tiene sentido y Marco de ver. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar? ¿Qué cosa? Yo Fueron Fran, Camilo, ¿quién me quiere preguntar? Yo, Marco, no, que se me apretó. Dígame. instituciones negativas, ¿por qué el fisco lo puso como positivo? ¿Por qué lo puse qué? Positivo. ¿O sí? Positivo. Sí. Eso es, porque lo que estoy diciendo es que, ¿no es cierto? Uno dice siempre el efecto sustitución es siempre negativo. Lo negativo significa, como lo voy a poner acá, relación inversa entre precio y cantidad. Entonces, ¿qué significa? Si el precio sube, la cantidad disminuye, pero si el precio baja, la cantidad aumenta. Eso es. ¿Estamos claros? Sí. Ya, ok. Aquí, ¿no es cierto? Aquí lo tengo inversamente proporcional, justamente por la ley de la demanda. La ley de la demanda dice que si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Y si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Entonces aquí saqué un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro de un libro bastante elemental, esto creo que lo saqué del Manquio. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, la bebida refrescante y tenemos que disminuye el precio de la bebida. Entonces esto va a tener dos efectos, el efecto sustitución, que estamos hablando acá. Entonces la bebida refrescante es relativamente más barata, de manera que el consumidor comprará más, ¿cierto?, por el solo hecho de haber bajado el precio. Pero al bajar el precio, ¿no es cierto?, el consumidor es más rico, su ingreso real aumentó. De manera que compra más bebida refrescante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en este caso el bien es normal. Entonces se da cuenta que aquí parece chino, ya no lo voy a poder poner, pero es bien normal. Entonces, noten, ¿no es cierto?, que aquí el efecto de sucesión comprará más, compra más, ¿no es cierto? Por el efecto ingreso compra más. ¿Por qué? Porque la bebida refrescante es un bien normal. Entonces aquí dice, el efecto ingreso y la sustitución actúan en la misma dirección, de manera que el consumidor compra más bebida refrescante. Entonces ahí pude sacar esta información, ¿no es cierto?, para que a ustedes les quede más claro. Si el bien hubiese sido inferior, ¿no es cierto?, aquí, en este punto, aquí hubiésemos tenido no que comprara más bebida, ¿no es cierto?, compraría menos porque aumentó su ingreso real y por lo tanto, como es un bien inferior, va a consumir menos. Entonces ahí el efecto ingreso iría en dirección contraria al efecto sustitución. ¿Sí? Porque el efecto sustitución, como dice, siempre es negativo, siempre hay una relación inversa entre precio y cantidad. Entonces, ¿puedo sacar? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Seguimos. Esta pregunta, ¿no es cierto?, me la agradecieron mucho los vespertinos en el examen de grado anterior. Me dieron, cuando yo lo fui a ver, me dijeron, no, esta la puso usted seguro. Entonces lo que decía era si la PMS es mayor que PX partido por PI, es decir, al precio relativo de los bienes, el consumidor encontrará el equilibrio modificando al alza el consumo de ambos bienes, comen. Entonces tienen que recordar, ¿no es cierto?, que TMS es la